Perfecto. Ya, bueno, estamos grabando. Vamos a ir comenzando. Mi nombre es Pia Weber, soy encargada o dulce de la ONG Pew. También soy parte de la Coordinación General de la Coalición de Ríos Protegidos, que hoy día está convocando este espacio. La coalición reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades y sus respectivos programas que buscan de distintas aristas y distintos espacios fortalecer la protección y restauración de los ríos del país. Y hace unos meses comenzamos un ciclo de conversatorios, este ya es el tercer conversatorio, y que busca apoyar a las distintas organizaciones que están trabajando en temas ambientales o también en otras aristas. La primera capacitación, y que están todas disponibles en el canal de YouTube de la Coalición de Ríos Protegidos, tenía que ver con orientaciones legales para constituir organizaciones sin fines de lucro. La segunda capacitación tenía que ver con entender la ley de donaciones ambientales y los beneficios que ella trae para las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy día nos encontramos con Daniel Álvarez. Eh, Espérame un segundito que a ver. Ah, ya, espérame. Voy a aceptar. Con Daniel Álvarez. Daniel es ingeniero comercial de Boston University, también es máster en marketing y economía de desarrollo de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Sorbonne respectivamente, y su carrera la llevó a trabajar en el sector privado público, asociativo en diferentes espacios, y más recientemente se ha desempeñado como director de marketing y desarrollo de WWF Chile, donde durante 10 años lideró la estrategia de recaudación de fondos con foco en desarrollar el desarrollo de los programas de membresía. ¿Ya? Así que hoy día estamos súper contentos de poder contar con la presencia de Daniel para que nos cuente un poquito su experiencia y podamos aprender con él de lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con las campañas de financiamiento. Así que gracias, Daniel, por acompañarnos hoy día. Te dejo entonces la palabra para comenzar. Gracias, Pia. Un gusto. Gracias a todos por estar acá. Un jueves previo a un feriado largo, así que esperemos que estén entretenidos de abre boca para el fin de semana. Un par de salvedades, sí. Como se van a dar cuenta muy pronto, mi acento es un poco raro porque no soy 100% chileno. Suelo hablar rápido y un poco me traigo las palabras. Así que si en algún momento me emociono y no me entienden, me interrumpen nomás, levantan la mano. Este, Así podemos ir fluidamente, no me ofendo para nada. Ya. Así que, nada. A ver, déjame probar una cosa. Ya, me doy cuenta. Ya, quería hacer una primera salvedad, para empezar, que entiendo que están teniendo dentro de este ciclo, van a tener una presentación también sobre campañas de comunicación. Entonces quería hacer una salvedad de que campañas de comunicación, campañas de recaudación, son primos hermanos para muchas cosas. Y yo quería centrar esta charla sobre todo en lo que es campañas propiamente tal de recaudación, y es decir, desde el público masivo. Esto no quede, entonces no vamos a enfrentar en eso, y no tanto una estrategia global de, de fundraising, de recaudación, que ya es una cosa mucho más grande, que estamos muy enfrentados a lo que es campañas. Y campañas, la verdad, hay miles de definiciones de lo que es una campaña, así que para buscar un cierto consenso, saqué esta de ChatGPT, básicamente muy honesto, en que si uno la lee un poco fome, pero para leerla rápido, una campaña es una iniciativa planificada y estructurada que despliega mensajes coordinados a través de diversos canales dentro de un periodo de tiempo definido, con el objetivo de informar, involucrar o influir en los comportamientos o actitudes de una audiencia objetivo. Es una campaña y, como ven, esta es una definición que podría caber tanto para comunicación o inclusive para recaudación de fondos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la campaña comunicacional o una de recaudación? Y la verdad es un poco tal el enfoque y el objetivo que tiene. Una campaña de comunicación tiene un objetivo amplio, que puede ser que se una gente a por una causa, sumar adherentes, puede ser para hacer lobby para promulgar una ley, puede ser campañas de concientización, como por ejemplo puede ser no fumar o algo parecido, de cambios de hábito, o también puede ser simplemente para que la gente recuerde una marca registrada, una marca de por sí, simplemente de recordación de algún tipo de mensaje. Pueden tener muchos fines. En cambio, una campaña de recaudación, la verdad, tiene un fin muy específico que es recaudar plata. Por si no tiene otro fin, así que podemos decir que una campaña de recaudación es un subsegmento de una campaña de comunicación general. Y eso hace que muchas cosas cambien a la hora de desarrollarlo y de ejecutarlo y de medirlo. Y también, siendo muy honesto, en toda la actitud general que la gente que se dedica a esto tiene con
muchas veces campaña de comunicación. Requiere como un perfil un poco distinto. Y justamente antes de empezar, uno del ABC de todo esto que es recaudación de fondos saca mucho de lo que es el marketing del sector privado. Y uno en esto siempre está hablando del funnel, del embudo de conversión de la gente, en que básicamente para que la gente se sienta implicado en tu caso y te quiera donar, te quiera dar plata, generalmente en marketing comprar un producto, uno tiene que pasar, dice el público, por diversas etapas. Y de lo más arriba, primero te tienen que conocer, es crear conciencia sobre quién eres. Es raro que la gente dé plata para algo que nunca ha oído. Entonces, y de eso tienes que ir haciéndolo y acercándolo a que esté motivado para donar. Así que por eso decimos que pasamos de conciencia, interés, consideración, que te dicen, ya sé, ya me suena interesante lo que hacen, uy, ¿de qué manera podría llegar a apoyar? Y ahí toma una decisión de que sí, quiere apoyar, y de ahí a un abismo antes de que tomen la decisión de tomar acción, en este caso de donar en sí. Y no paramos ahí, sino que además ojalá esta persona siga donando varias veces en el futuro, así que hay que tener acciones para fidelizarlo y ya en la cúspide, promover que ojalá más gente, esta persona convenzca a más gente y que siga participando, no solamente en este caso de donar, sino de muchas otras maneras para que sea como más activista. Este embudo, eso como decía, son los ABC, está sacado de Googlean embudo de conversión, fondos de conversión, y le va a salir algo muy parecido a esto. Me quiere decir como esto como la base de lo que hay, y la verdad, hay muchos tipos de campañas que se enmarcan dentro de lo que puede llegar a ser recaudación, que muchas veces se puede mezclar o confundir con lo que es comunicación. Porque cuando estamos en la parte de arriba de este embudo, estamos entre conciencia e interés, básicamente es un tipo de conversación, de comunicación, pero sí puede estar alineado con lo que ya está esperando que pase después, que se acercara a la gente a la donación y después a la fidelización. Estas campañas pueden ser secuenciales en este tipo. Incluso pueden estar hechas por distintos equipos de comunicación. En marketing muchas veces son equipos separados. O puede ser que sea una sola campaña que esté intentando llegar a todos estos objetivos intermedios. Y esta campaña, como pueden ser secuenciales, o también puede ser en paralelo, en que hay campañas de concientización para crear esta conciencia y este interés, pero otro equipo y otra campaña corren paralelo intentando llegar a todos los aspectos. Así que hay múltiples maneras en que se puede organizar para llegar a hacer una campaña de recaudación. Es importante tenerlo en mente, que no hay una receta mágica, una única manera de hacer las cosas. Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿cómo nos organizamos para eso? Y la verdad, con esta presentación hay muchas cosas que son como de libro de texto, que quiero pasar más o menos rápido, y sobre todo, y que se parece mucho con, como se dice en campañas de comunicación, y más bien quiero darle muchos tips e insights de lo que puede hacerse después. Que por cierto, si no estoy viendo la pantalla en que están todas las ventanitas con sus rostros y perfiles, así que si hay alguna pregunta, levanta el micrófono, porque solamente ven presentación en este momento. Sí. Francisco levantó la mano. No sé si te parece que vayamos haciendo quizás algunas preguntas durante la Sí, presentación, Francisco. encantado. Ay, parece que la bajó. Ok, Ya. bien. Continuemos entonces. Bien. Entonces, la primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo me organizo? Primero hay que definir una pauta de qué es lo que quieres hacer y estructurar un poquito los pasos y cuáles son las instituciones. Entonces, primero, por supuesto, es tener un objetivo claro. Quiero que la gente me dé plata. Pero eso me dé plata igual deja muchas preguntas que hacerse. Uno puede tener una campaña en que el fin es que la gente done una única vez, ¿verdad? Y eso por mucho tiempo, las colectas, las casitas media algo de techo, la Teletón, ¿verdad? Muchas veces se espera que la gente dé una única vez por esta ocasión. Y esta campaña tiene más fin que eso. Pero otras campañas, ya a medida que se ha ido refinando un poco el tema de recaudación, la verdad como que el santo grial es que la gente esté donando automáticamente, recurrentemente, por mucho tiempo. Pero las dos siguen siendo muy válidas. Así que, ¿cuál es el fin de esta campaña que estamos desarrollando ahora? Y queremos que termine logrando cuánto. Porque, como decíamos, si hay gente, puede ser que esta campaña grande tenga desde arriba del embudo y entonces no esperemos que la gente adore, sino hasta mucho después. Entonces, hay que definir eso para no crear, hacer una campaña que está un poco yendo hacia donde uno no quiere, o uno se desanime, porque tal vez estás poniendo un tipo, un llamado a la acción que no está
alineado con lo que tú quieres. Entonces, muy importante qué es lo que quieres lograr con esta campaña en sí para poder medir el éxito correctamente. Oye, Luego, el Daniel, nos público. piden si puedes hablar un poquito más lento. Tú lo Ya, anticipaste, así que te vamos a sí, ir ahí pidiendo. me parece muy bien, me Vale, dicen. gracias. Lo otro es el público. ¿Cuál es el público a quien le estoy hablando con esta campaña? ¿Cuál es el tono y estilo que le quiere este público llegar? Y eso lo mido de quién es más probable a que le llegue mi mensaje, que me pesque. Esto no es lo mismo hacer una campaña pensando en tal vez adultos mayores, como puede ser una campaña muy distinta de llegar a hacer una campaña que está dirigida a los niños para que sus padres donen. Todo esto es muy distinto. Y tampoco hay gente que tal vez nunca va a querer donar a mi causa. En nuestro caso, de acá en el colectivo, hay gente que niega el cambio climático, probablemente mi campaña nunca me va a donar, así que ¿para qué lo voy a ir a buscar con una donación? Está muy lejos de este embudo que le decía. Así que hay que definir eso muy bien. ¿Quién es, para mi campaña en particular, para mi causa, quién es el público que más probablemente me termine de donar? Y luego, ¿con qué mensaje llego? ¿Qué es lo que va a hacerle stick para que les quede pegado en la cabeza e inspire eventualmente a la acción? ¿Con qué tono? ¿Con qué estilo? Esto luego, ¿cuáles son los canales para llegar a ellos? Voy a entrar un poquito más en detalle después. Hay infinidad de maneras de llegar al público con ese canales. Muchas, y cada uno tiene su lugar. Entonces es importante definir cuáles son los recursos que yo tengo para poder hacer uso efectivo del canal o cuál es el canal que mejor le puede sacar el jugo al presupuesto que tengo. El segundo, ¿qué le estoy pidiendo exactamente? Como le decía al principio, tal vez en este camino largo de que la gente done, no le voy a pedir que me done plata al tiro. Le voy a pedir una acción previa. Dale like, firma mi petición. Y solamente a medida que la gente tome acciones recurrentemente, se termine inspirando para tal vez donar. Otra vez no dona nunca, pero tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr con esta campaña en sí. Y como le decía, quiero entrar un poquito más en los canales posibles que hay, que son bien estándar. Este, pero no quería dejar pasar la presentación sin mencionarlos, porque es importante para la definición. Una es, por supuesto, el digital, que tiene la gracia que básicamente hoy está dominado por avisajes en Google o lo que es Meta, Facebook, Instagram, etcétera. Es como en el 85% de la torta publicitaria hoy por hoy, no solamente del mundo privado, sino también en el asociativo, email. Y la gran gracia de estos canales que tienen son dos. Una es que son de lo más coste eficiente que hay. Por poco presupuesto puede llegar a público bastante amplio, pero también que tiene una gran capacidad de segmentación para llegar a públicos muy específicos, tanto de los intereses como de geográficos. Pero eso no significa que sea la panacea. Hay toda una ciencia detrás y equipos completos que están detrás de maximizar los ingresos que uno puede recibir por estos distintos canales. Es toda una ciencia en sí. Entonces, por eso hay muchos otros como lo que es el telemarketing, que es cada vez más denostado porque nos están llamando siempre, estamos más con detectores de spam, e incluso hay una ley nueva que va a ser lo más difícil llegar a la gente con telemarketing, pero lamentablemente las causas buenas, como las de fundaciones, terminan siendo metidas en el mismo saco, como mucho pirateo, robo de información y simplemente spam. Y la otra que es muy presente para el mundo de la recaudación es lo que llamamos face to face o diálogo directo, en que es gente en la calle, aquí por ejemplo de mi antiguo empleador, el Panda, que hacemos mucho uso de esto, que es directamente gente que invita al público masivo afuera de la calle, estaciones de metro, en eventos, a, a ser socio y donar. ¿Por qué los pongo juntos acá? Porque ellos tienen una particularidad de que, a ver, es raro que la gente salga a la calle y se despierte pensando voy a donar a una fundación. Y en general, la gente tiene mucho miedo a pagar, ¿no? De por sí le hace el quite. Entonces, estas dos particularidades tienen de que estás un poquito poniendo un poco contra la pared y eliminando salidas posibles para que la gente se escabulla. Porque la gente le cuesta decir que no. El telemarketing que se ha puesto más fácil a fuerza de tanto recaudar, pero una vez que en una conversación con alguien, ya entablaste una conversación, se te hace un poco más difícil negarlo y hace que se enganen mucho más efectivos muchas veces. Entonces, en el mundo de la recaudación, siempre decimos que son las cosas que amamos odiar porque son pilares del fundraising. Entonces, de por sí son muy efectivos, pero es verdad que son intrusivos. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho buen calibraje, para que no tenga una presión negativa de la fundación que está detrás.
y también todo el mundo detrás de esto. Luego, por supuesto, están eventos que se hacen desde siempre, desde que una cena en que la gente dona su plato para un plato de comida y la gente, una parte de los ingresos de ese evento van como donación a la fundación y hay toda una ciencia detrás como son las campañas para que la gente se sienta invitada y se sienta con ganas de venir a estar y donar en estos tipos de eventos. Y son los más tradicionales. Y los últimos tres que quería mencionar muy rapidito, que ya se hacen menos aquí en Chile, pero igual está un poco presente, es lo que es DRTV, Direct Response Television, que básicamente es el llame ya. La gente igual puede llamar ya por abonarte, por comprar alguna cosa, o también puedes llamar para donar. Y es un canal que se usa bastante en mercados como Estados Unidos y Europa. Aquí en Chile han habido algunos intentos recientemente, pero todavía no ha agarrado tanto bueno. Luego está lo que es correo directo, correo físico, que es de los programas antiguos mundialmente para recaudación de fondos, y aunque uno no lo crea, sigue siendo de los más recaudadores y más eficientes para muchas fundaciones, como lo es para WWF Estados Unidos. Así que todavía se usa mucho. Aquí en Chile no tenemos la misma cultura con el correo, así que no se usa tanto. Y lo último, el P2P, persona a persona, que es básicamente un amigo invita a otro, que hay muchas acciones que se combinan con otros canales, sea digital o telemarketing, lo que sea, para accionar a conocedores, conocidos tuyos para que vengan. Y esto es como el panorama general de los canales que están disponibles de lo que quieran hacer una campaña. 100%. Pero lo que quería sobre todo que recuerden es que los humanos no somos tan racionales como nos gustaría creer, la verdad. Hay mucha ciencia detrás de esto últimamente, mucha filosofía económica detrás que siempre ha asumido que hacemos decisiones racionales y nos gusta donar a las causas más efectivas que logren el más bien y mejor usan mi dinero. Y es porque le creo y porque he leído al respecto, pero la verdad es que la economía ha avanzado mucho y no sé si han tenido la oportunidad de leer a Daniel Kahneman, que es un premio Nobel, que se hizo muy famoso por básicamente inventar lo que llamamos la economía del comportamiento. Y tiene este libro que lo recomiendo muchísimo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que su postulación básica es que uno como humano usa dos partes del cerebro para tomar decisiones. Un sistema uno, que básicamente toma decisiones rápidas, intuitivamente e inconsciente, y utiliza como atajos mentales que se llaman heurística para tomar tus decisiones. Y con eso haces como el 90-95% de tus decisiones diarias. Porque si te detuvieras a utilizar el sistema 2, que es más lento, analítico, piensa las opciones, las sopesa, y todo eso, no vivirías un solo día. Porque solamente pensarte que tienes que levantar tu mano para agarrar un vaso de agua ya requiere un montón de cosas inherentemente inconscientes para activarte. Y se resulta que antes esa teoría económica tradicional de un ser racional para tomar tus decisiones que se aplica para el sector privado, se ha probado que en muchos casos está equivocada y lo que hay que es activar este segundo sistema 2, este intuitivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente inconscientemente vaya hacia ti y tu decisión que tú quieres? ¿Cómo activas estas emociones, estas historias, esta empatía para que la gente te termine eligiendo para ser una cosa a la que quieres donar? Y quería darle algunos ejemplos de estos efectos heurísticos que hay, que creo que se pueden muy topar y que tienen que tener muy conscientemente a la hora de hacer su campaña. Uno es como el efecto anclaje, que llamamos, que es cuando te dan una primera información, esa pesa mucho en tu decisión final. Te afecta todo lo que tú puedes llegar a pensar. Entonces, por ejemplo, si tú en tu cabeza hubieras pensado que una donación normal es de 50 pesos, pero luego te dicen que el promedio se donan 200, tal vez no terminas donando tus mismos 50 pesos porque te está diciendo que estás un poquito alejado de lo que es la media y esa información inicial te llama mucho. Entonces terminas donando más de lo que tú estarías pensando donar en un principio. Tal vez no los 200 que te están pidiendo, pues se hace a propósito, sino que donas más de lo que hubiera sido tu intención inicial. Entonces puedes jugar mucho con eso. O también lo que es el señuelo, que puede ser incluir en tu parrilla de donaciones, incluir algunas opciones de que probablemente no se van a elegir, pero ayuda, porque la gente lo ve, a influir en la decisión final que esté más o menos según lo que tú quieres. Entonces, un par de ejemplos. Aquí este es de WWF Colombia, en que podemos mostrar tres opciones y ya el hecho de decir donación favorita
hace que el cerebro inconscientemente se vaya hacia allá. El hecho de que ya esté como preseleccionado el 50 y no es el mínimo y no es el máximo, ya te hace hacer. Tal vez tú te quieras donar 20 en un principio, pero hay mucho más chance que la gente termine dando este monto solamente por el hecho de que esté destacado y todo eso, ¿no? Otro efecto que hay, que llamamos la víctima identificable, que en general las estadísticas nublan a la gente. Mucho número ocupa pasa esto del ofuscamiento psíquico, de que la gente no se siente identificada, no se siente movida, no se siente compenetrada con solamente números, especialmente números grandes. Cuando te dicen, hablamos de economías, 10.000 millones de pesos, uno ya no sabe qué manejar con todo eso. Lo que nos mueve son las historias, ¿verdad? Y queremos como enfocarnos con historias. Y este ejemplo de acá, de hecho, es directamente de una colega, de que adoptó a su mascota en un sitio web y ella tenía muchos problemas de salud y le presentaron a este perrito que era un poco manco y se terminó yendo por ello y le contaron toda la historia de este perro con un video y terminó eligiendo ese porque se sintió relacionada. Entonces, ¿cómo hacemos para contar historias de personas específicas que puedan narrar lo que es más colectivamente más amplio? Va a tener mucho más impacto y va a ser mucho más este, fácil de llegar a tu intención final que si das estadísticas frías. Entonces, es una invitación para relacionarse. Esto con víctima identificable. Otro efecto es de cercanía a la meta. Cuando estamos ya casi logrando la meta, en mucha la gente se quiere sumar, porque la gente le gusta ser parte de la victoria y meter el gol al final. Es un efecto que así no lo podemos evitar muchas veces. Entonces, lo que te dicen es, haz que la gente vea que estás llegando a la meta. Entonces, utiliza estas barras de progreso de por sí. Que la gente cuando mira que se acerca al final, es mucho más probable que la gente done en el último 10% que cuando va por la mitad. Y por eso, un truco que muchas veces de antes es que no vas a mostrar este progreso antes que tengas muchos, entre comillas, palos blancos que ya te apoyen al principio. Porque cuando está en cero, nadie quiere ser el primero a salir a la pista de baile. Esto es la verdad. Entonces, es mejor que esta barra ya esté marcando algo para que la gente se eche la máquina a andar. O también pasa eso con la misma del dron. Siempre te estás diciendo cuál es la meta y que tan cerca estamos llegando a la meta. Y cuando ya estamos como al final de la hora y ya Lucich dio su cheque gigante y todavía faltan unos pesos, ahí la tendencia de cuántas donaciones se empiezan a recibir, la curva aumenta en esos últimos minutos u horas que queda. Entonces, mostrar ese que tan cerca estamos llegando y cómo hacerlo para que sea una meta que sea alcanzable pero no imposible, es un equilibraje que se puede jugar mucho a la hora de imponer tu campaña. Y el otro tema importante es el dolor al pagar. La gente naturalmente tiene una aversión de desembolsar dinero, para lo que sea. Y como decía antes, nadie se despierta pensando a qué fundación le quiero donar. Entonces quieren hacerlo lo más indoloro posible, evitar que la gente tenga momentos en que pueda desistir de su decisión. ¿Y cómo se puede hacer eso? Típicamente hoy ya es estándar, pero pagar con tarjeta es mucho más fácil que te den dinero, pero también hacer que tu donación, cuando se optaste por una donación en línea, en vez de lo que pasa típicamente con Transbank, que tienes que meter tus datos de tarjeta, luego te conectas con tu banco, metes tu tarjeta de clave o el PIN pass, ya que no hay tarjeta de clave, y luego te llega un mensaje de texto y tienes que meter ese código, ahí ya perdiste al 90%, 80% de la gente que te quiere donar, que no estaba tan motivada. En cambio, hay otras soluciones que cada vez más hay aquí en el mercado, que mucho más sin fricción, como le dicen, es más probable que tus donaciones aumenten. Y lo otro es que hay que hacerlo, ojalá sonar como algo positivo. Contar una historia con eso. En vez de decirme, dona $10 y nos ayuda a nuestra causa. ¿Qué va a hacer la fundación con esos $10 o 10.000 pesos? ¿A qué equivale? Oye, en vez de tomarte un café todos los días, dónanos. Y eso al final van a ser 1.000 pesos mensuales, 1.000 pesos mensuales, y eso hace que la gente diga, ah, ya, no es tanto, que si solamente dices el monto final. Y lo último es, ojalá la gente le gusta al final que sea bastante transaccional y que sea concreto, que puedas decir, y no todas las fundaciones logran hacer eso muchas veces, es que puedas decir exactamente qué se va a hacer con esa plata o a qué vas a lograr con esa plata. Aunque no sea solamente el valor de algo físico que se haga, pero si pueden llegar a demostrar exactamente cómo se va a usar, la gente va a ser mucho menos renuente y va a tener mucho menos de este dolor al pagar. Y
Lo último, casi lo último que les quería dejar, es, además de estos como tips, además de estas heurísticas, es que hay un tema que es un poco difícil muchas veces para decir, que es que hay una gran diferencia entre la intención a donar y la capacidad de donar. La gente, especialmente en el mundo medioambiental, hay mucha gente muy apasionada. Todos amamos a Greta en su momento. Inspiró un movimiento gigantesco de por sí y mucha gente muy motivada que quiere salir a marchar, quiere salir a hacer voluntariado, quiere salir a hacer acciones por la naturaleza. Pero la verdad es que a la hora de donar no son los mejores socios medido, no importa por dónde estés. Entonces, aquí un par de ejemplos reales de lo que tenemos en WF, en que tenemos esta dualidad. Los más fácil de convencer de que donen, eventualmente son los que están más motivados, que son los jóvenes. Pero aquí, y en nuestro caso, más de la mitad eran menores de 35 años. Los ojos azulitos por acá. Pero cuando vemos la tendencia de cómo se portan, la verdad, estos son donaciones mensuales en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo? En cuanto más baja es la gente que dejó de donar en algún mes por tramo de edad. Y la verdad es lo que menos se baja, lo que más se pueden fiar de ti son los mayores y no tanto los más jóvenes de por sí. Muchas veces porque aunque quieran donar y seguir donando, no tienen las capacidades y sobreestiman su capacidad de terminar donando, o porque se aburran rápido, o porque tienen inestabilidad laboral, o porque nunca pudieron donar si no querían sumarse de alguna manera a tu causa, solamente que no te lo dijeron en su momento. Todos esos motivos, entonces, la verdad, un gran tip es que cómo alcanzamos a gente de mayor edad que tenga mejor capacidad de donar y no solamente la intención. Los más jóvenes, por supuesto, en este, como decimos, del embudo, tal vez que hay que motivarlos mucho más por allá arriba para que eventualmente tengan mejores condiciones. O que no te cueste tan caro captar a estos más jóvenes, este, porque su retorno va a ser más chico. Pero ya el hecho de que hayan donado una vez hace más probable que puedan donar en el futuro, pero tal vez no depender de ello. Y es una combinación muchas veces muy difíciles que tenemos que tener porque queremos apuntarle a esa gente a esa como ganancia más sencilla. De los más jóvenes porque es muy satisfactorio, si tanta gente se pudo sumar. Pero lo que tiene que tener cuidado es la rentabilidad a largo plazo. Y a veces hablar de rentabilidad cuando queremos hacerle de donaciones es un poco duro. Pero en el mundo como de la recaudación para las fundaciones se habla mucho más cerca de lo que es el sector privado. Y lo otro que les quería decir es que hay una realidad que se ha notado mundialmente. Lamentablemente no tengo la fuente de esto, pero igual que hay la famosa pirámide de Maslow, de prioridades, de necesidades, en que entre la base de la pirámide tienes tus necesidades fisiológicas y luego a medida que vas cumpliendo una, puedes llegar a más niveles de satisfacción y reconocimiento, que no puedes satisfacer la cosa de más arriba de la pirámide, sino antes de satisfacer la más básica. Hay un correlato con los ingresos de comunidades, de países, de sociedades y el tipo de causa a que más suelen donar. Y en general, los países con ingresos más bajos es mucho más probable que donen a causas en que satisfagan esas necesidades biológicas, como hambre, pobreza, catástrofe, niñez, cuando va un poquito más allá. Luego, a medida que tienen más ingresos y tienen más satisfacción de esas necesidades básicas de Maslow, pueden ir donando hacia esas cosas como comunidad, comunitario, legislación, buena política. Y recién, grandes promedios, el universo de gente que dona cosas como medio ambiente suele ser de ingresos más altos y ya cuando son muy altos que terminan donando al arte en grandes promedios. Entonces eso hace que en Chile, el universo, que es un país de ingresos medios, pero con mucha desigualdad, el universo de gente que te puede donar a cosas medioambientales se suele achicar bastante. Entonces, una cosa a tener en cuenta. Y dentro de ese contexto, una cosa que les quería compartir nomás, es que este universo efectivamente hay compañía para captar donaciones. Según este estudio de la UC, 403.000 organizaciones en general existen en Chile. Solamente 2,22% son medioambientales, pero igual son como 9.000. Aunque, y si seguimos el mismo promedio de que la mitad de estas existen en los registros, pero están activas, igual son casi 5.000. Así que hay mucha gente que está buscando alguna manera de solventar su causa. Entonces, hay mucha competencia ahí, hay que tenerlo. Y como decíamos, un universo más bien
reducido de gente que suele donar estas causas, y también, según el World Giving Index, solamente un 34% de este universo termina donando en el último mes, y solamente un 16% dice ser socio de algún tipo de fundación de todas las causas, de cuál es medio ambiente es muy chico. Así que hay que tener en cuenta que es desafiante acceder al público masivo para causas medioambientales. Se puede hacer, es algo que es muy llamativo, cada vez hay más conciencia ecológica, pero hay que tener en cuenta de que tal vez hay que buscar una pluralidad de fuentes de ingresos y no solamente concentrarse en el público masivo. Y hay un último mensaje que les quería dejar, realmente, es que con toda esta competencia, digamos, entre comillas, que hay por las causas, hay que realmente pensar que a la gente a la que le estás hablando, te tienes que dar un rol, como decimos, que ser muy concreto en cuál va a ser su aporte. Porque la verdad hay que recordar que no se trata, cuando estás hablando a un donante del público masivo, no se trata de lo que hace mi fundación. Uno tiende a hacer como fundación un poquito como Napoleón, en que uno dice, tengo un ejército de gente que está detrás mío y las puedo movilizar para mi causa. Pero la realidad es que es un poco al revés. Exactamente, cada donante más bien dice, yo soy el que tiene un efecto. Y aquí está mi ejército de fundaciones con las que yo, mis causas. Esta ecuación es exactamente al revés. Entonces, ¿cómo siempre tener al donante, al socio, al centro de tu comunicación? Va a hacer que sea mucho más efectivo. Y no hablar de lo que tú lograste como fundación, sino que ese socio logró a través tuyo. Y eso hace que cada uno se sienta más especial y no solamente logres esa donación, sino que decíamos que el Santo Grial done recurrentemente en el futuro. Y les quería dejar a este video que está un poquito viejo, la verdad, que yo creo que resume bastante bien muchas de las cosas que conversé acá. Está un poquito viejo, tiene como más de 10 años más o menos, pero creo que todavía da el clavo. Creo que de lo mejor que he visto en temas de invitar a gente a unirse a una causa. Y lo voy a probar, nunca lo he probado por Meet, me dicen si se ve y se oye. ¿Ok? Se ve, pero no se escucha. No se escucha, hay que compartir también el audio en el A botón de compartir. ver, voy a dejar de compartir un segundo. Audio. Ya, no estoy sabiendo dónde hacerlo. A ver, voy a compartir. Igual si no nos puedes también dejar el link para que quede disponible Sí, igual. puede ser más rápido. Es que yo logré hacer esto. A veces la tecnología me falla. Y me hizo lo mismo. Oye, no voy a saber hacerlo rapidito. Pero se lo mando a votar, se lo dejo enviado para que la pía lo reenvíe a la comunidad. Lo siento mucho. He testado. Se me olvidó testarlo contigo antes de empezar, tía. Tranqui, va a quedar. Lo bueno es que está en YouTube, así que la gente lo va a poder revisar igual. Pero cuéntanos ahí un poquito tus reflexiones. A ver, quizás. Puede ser quizás porque tengo auriculares. Puede ser, puede ser. Pero básicamente resume muy bien esto que decía, de que la gente tiene que sentirse que es el protagonista para que se inspire a donar, de que son sus preferencias las que él tiene que activar, y tú tienes que darle una solución muy concreta a cómo puede aportar y mostrar lo que ese aporte logra. Cuando logra con el clavo de cómo decir eso, en algo que llegue a la gente entre todo el medio del ruido que tiene durante todos los días, va a ser mucho más efectivo que una campaña que solamente diga datos de por sí, por más importantes y relevantes que sean. Esos son los datos. Esa es la realidad. Hay que aspirar a tocar emociones para inspirar a que la gente, una campaña de recaudación sea efectiva. Así que básicamente eso es lo que les quería compartir hoy. Y por supuesto, les dejo mi correo ahí. Y si quieren hablar de otros temas de recaudación
una estrategia más global de recaudación para las fundaciones, etcétera. Feliz de conversarnos, tomarse un café presencial o virtual, súper disponible. Así que, muchas gracias. Disculpen, que justo me vienen a avisar que tengo prendida la luz de la camioneta. Ya. Oye, quería dar un espacio, tenemos tiempo, así que la idea sería aprovechar toda la experiencia de Daniel en estos temas que nos acaba de presentar para ver si es que alguien quiere hacer algunas preguntas, puede levantar la mano y vamos a ir dando la palabra. Rayen. No Está te oigo. silenciada. Disculpen, estoy que se prende y se apaga mi cámara, estoy con mala señal. Quería preguntar cuánto o si se sabe los costos de una campaña para recaudar donaciones o de qué depende. Bueno, como decía al principio, la verdad que no hay una receta única para las campañas. Y la verdad, lo que uno tiene que hacer es fijar las expectativas según el presupuesto que uno pueda conseguir para ejecutarla. La verdad, de lo que es el canal de membresía de relación al público, en lo que llamamos el retorno sobre la inversión, tal vez no tenga el mejor. Es bastante caro recibir mucha plata y terminas ganando más o menos, tienes un retorno sobre la inversión entre los 2 y unos 7, más o menos, por cada peso que gastas, recibes 20 o hasta 50%. Hay otros canales que pongan más, como si se público, pues ya mucha más gente. Pero en general, y es súper bien que va a ser lo que haces. Y muchas veces, como decía, el canal más flexible para acceder, que tú puedes partir invirtiendo poca plata, 50.000 pesos al mes, es con las canales digitales de Google y de Meta. Que se puede hacer. Pero realmente depende de tu objetivo, sabiendo eso, que va a ser un poco más de lo que inviertas, lo que puedes esperar a recibir de vuelta. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preconsultar? No sé si se escucha. Sí, Florencia, te escuchas bien. Perfecto. Yo quería consultarte, Daniel, ¿cuál es el poder, si se quiere, que tienen hoy por hoy las redes sociales, Instagram puntualmente o alguna otra plataforma más de redes social, en cuanto a poder armar una campaña en ese sentido? Y bueno, nada, si es viable o no, si es recomendable o no y qué efectividad tiene hoy por hoy usar Instagram. Yo diría que hoy por hoy es fundamental, junto a eso con email, sobre todo porque ahí puedes llegar a mucha gente por muy poca plata, de por sí. Y en esto que hablábamos de ser escalonado, de que tu objetivo no es hacer que recaude plata inmediatamente, sino que sea una cosa que como que uno muy feamente y segundo lo va calentando para que eventualmente donen, puede llegar a mucha gente con pedidas más chicas y puedes mandarle infinidad de mails, eventualmente que se que llegar. Pero, ¿cómo mandas el mail? Tienes que conseguir esos datos. Y para eso las campañas de Instagram, en que uno les invita, les da algo a cambio, depende de la fundación, pero les das una guía para hacer reconocimiento de árboles y para eso tiene que dejar su mail. Y con eso lo puedes ya meter en el loop de tu comunicación. O puedes simplemente decir que firmen una petición por tal cosa. Muchos motivos para que lo generes. Hay otras veces que simplemente se compran listas de mails, pero es un poquito éticamente gris. Pero para llegar a esta gente y para llegar a mucho público, hoy por hoy las redes sociales son fundamentales. Por eso justamente, digo, de la campaña entre hoy Google y Meta, se comen el 85% de los presupuestos de las marcas, incluso en lo privado, comiéndole a la televisión y las pancartas y todo eso, porque efectivamente es lo que, sobre todo, tiene gran capacidad de medir cuánto está retornando tu inversión, porque tiene métricas muy precisas. En cambio, la otra muchas veces llamamos que es como un poco para los de ciegos, porque no puedes medirlo muy bien cuánta gente
hizo una acción después que vio tu anuncio. Puedes llamar cuando la gente vio tu anuncio, pero cuánta gente tomó la acción, mucho más difícil. En cuanto a redes sociales, puedes traquear muy bien. Así que son fundamentales. Definitivamente. Tienes que, en algún lado de tu presupuesto tienes que meter redes sociales. Buenísima, gracias, Daniel. Florencia, ¿quedaste ok con eso o quieres retrucar alguna pregunta? Perdón, no, está perfecto, está perfecto. A mí lo que me cuesta un poco como entender y dimensionar, entiendo un poco que por ahí las redes sociales hoy por hoy te pueden dar más estadísticas, uno puede sacar números y métricas de alcance, pero me cuesta entender cómo, cuál o de qué depende de que hagan el clic y que efectivamente donen, por decirlo de una manera. Me cuesta visualizar cuál es el último eslabón para poder llegar a ese público, si es que existe, ¿no? Quizás no existe y quizás, o sea, por ahí vos decís, bueno, también Google Mail, me cuesta como, o quizás qué va antes y qué va después, si primero es necesario a lo mejor armar una campaña, no sé, destinada en principio a redes sociales y la manera de intentar cerrar esa campaña quizás a posterior es el uso en mail o viceversa, o si es que no, o si es que hay un antes y un después. No sé si me hago entender con la pregunta. Es un poco lo que quería demostrar con ese embudo con las flechitas. Ujú. Había infinidad de mecánicas y organizaciones que se pueden hacer y justamente lo que es bonito de redes sociales y todo eso es que todo puedes ir midiéndolo y probar por poca plata. De lo que es. Requiere mucha sofisticación en cómo se usan para poder medirlo y no darte en estadísticas que no te sirven después, pero para hacértelo muy general, este, redes sociales consigues captar la atención y consigues que de alguna manera te dejen tus datos y luego conviertes a través de mail o llamada telefónica. Eso es lo típico. Pero también puedes tener anuncios en que inviten a donar directamente. Entonces, y puedes ver quiénes son las que más gente ha interactuado con tus campañas y las acciones, algún tipo de acción, like, firmar, etcétera, ha tenido con tus publicaciones. Y esa gente es más probable que esté más contento, esté más dispuesta, con más atención a donar y le puedes mandar una campaña solamente a eso. Eh, eh, entonces, es mucho de segmentar y dedicarse. Son cosas de que hay mucha maquinaria detrás que puede haber. También te tomas un par de mates y lees cómo se usan las herramientas. Está todo publicado en las plataformas de Google y todo eso, y se puede aprender mucho. Buenísima. Carolina tenía la mano levantada. Y después Ignacio. Así que vamos con Caro y después continuamos. Muchas gracias. Mi pregunta va un poco más por el lado respecto a los beneficiarios que finalmente reciben como nuestro servicio, o sea, se ven beneficiados de nuestro trabajo ambiental. Por ejemplo, la gente que vive aledaña a las áreas naturales, etcétera. ¿Qué probabilidad o qué dice la estadística? ¿Esas personas estarían como abiertas a ser donadores eventualmente? De que ellos donen. Sí, la gente que vive, o sea, constantemente ve el trabajo nuestro, no sé, si hacemos limpieza y pasa por el auto y nos ve ahí limpiando. A ver, si uno va como a las definiciones más de estadística, es sí, la gente que está más involucrada puede que termine donando. Pero en mi experiencia en el tiempo con WF, muchas veces pasaba que los más verdes y con más plata eran más difíciles que donen. De por sí. Era porque ya sentía que estaban haciendo mucho. Entonces, si ellos ya están saliendo y todo eso, muchas veces decía, ya hice mi parte, que otra gente done. Pero no hay una cosa así general que te pueda decir. O sea, y no vas a saberlo, y eso es lo bonito, probando. Hay que pedirle una cosa fundamental que hay que tener para recaudación, es que hay que pedirle el miedo, el resquemor a pedir plata. Hay que normalizarlo. Porque no vas a saber si te quieren donar. Nadie se despierta queriendo donar. Hasta que no le preguntas, no vas a saber. Y hay que acordarse que la tasa de éxito es muy chica. De 100 personas, 3% te va a donar.
Así que hay muchos no, de por sí. Entonces, y es muy duro cuando los chiquillos que están en la calle muchas veces, que utilizamos un teléfono, había que cuidarlos mucho, son héroes. Les dicen no todo el día, pero vivimos por ese 3% que sí le dice que sí. Y con eso ya hace toda la diferencia. Así que realmente, hasta que no preguntes, no vas a saber la respuesta, porque es muy caso a caso. Siguiendo con la pregunta, justamente ayer tuvimos reunión y estábamos viendo esto porque es como siempre el tema de fondo, ¿de dónde vamos a sacar plata para hacer estas cosas que queremos hacer? Y resulta que nosotros trabajamos en un entorno súper rural y queremos que esa gente quizás también tenga la posibilidad de hacernos llegar sus donaciones de alguna manera, y habíamos pensado en una forma muy, muy antigua de hacerlo, que es como poner como esta especie de alcancías en los negocios locales, porque es un público muy rural, no, o sea, la gente que ocupa Internet, ocupa Facebook, que son plataformas ya relativamente antiguas, entonces cómo conectamos con la ruralidad y salir un poco de este tema tan virtualizado que está todo. Bueno, además, te invitaría a poner una alcancía, a ver cómo va, con un buen mensaje, hacer el testeo, de por sí, y sin miedo. Si ustedes tienen una relación con esta comunidad, no creo que se ofendan por eso, pero hay que conversarlo con ellos para que estén al tanto de que esto viene, que es una invitación para que ellos puedan donar. Pero hoy la inclusión financiera en Chile es bastante buena comparado con muchos países de Latinoamérica, y la sofisticación que la gente tiene sorprende en los medios de pago. Así que puede que conversando con ellos puedan dar de qué es la manera que más utilizan esto de por sí. En general, yo te diría que una alcancía vas a recibir poca plata, porque es muy fácil no poner la plata en la alcancía, pero tampoco te cuesta nada. Así que, ¿por qué no probarlo? Esto de por sí. Ahora, más bien yo diría, si empieza a tener mucho éxito, de que tengan como el sistema, la gente que esté dedicada a hacer el seguimiento y la trazabilidad y la contabilidad de esa plata, tienes que ver si te empieza a costar mucho. Esto de por sí, y si el rendimiento te sale bien. Gracias, Daniel, por esas reflexiones y Carolina por esa pregunta. Ignacio, tenías la mano levantada. Sí, muchas gracias por el espacio, por la charla, Daniel. Me respondiste varias cosas que he estado pensando estos últimos días porque yo trabajo en una fundación a la cual vamos a comenzar una campaña de recaudación de fondos para algo específico, pero siento que esta segunda experiencia, porque ya tuvimos una con un jardín, de un proyecto de un jardín que tenemos, pero esta va a ser específica para alcanzar un proyecto que no requiere mayores desembolsos de plata. Aún así, yo pienso que pudiese ser un ingreso estable el tema de las donaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia cuando hay varias campañas en paralelo en una organización? ¿Qué me puedes decir de eso, de tu experiencia en WWF? Y eso era lo que quería preguntar. Y lo otro era sobre cuando alguien dona, ¿cuáles también los mecanismos que se han utilizado como para retribuir ese apoyo? Nosotros hemos pensado en un periódico, algún documento que dé cuenta de nuestra actividad hacia gente que está donando de forma estable. Pero ¿cuáles son otros mecanismos que tú consideras interesantes o que pueden ser también atractivos para que la gente done? A ver, de hecho, con tu pregunta, se me vino algo a la mente para la pregunta anterior de Catalina, del público objetivo, porque muchas veces cuando es una donación que se pide de la comunidad para la comunidad, efectivamente, yo creo que hay mucha motivación para hacer. Por eso son famosas las completadas para arreglar la escuela, donaciones para la iglesia local, arreglar el techo, ese tipo de cosas suceden porque la gente se siente motivada y se ve beneficiada, y parte es casi una presión social ser parte de eso. Entonces, en ese contexto puede que funcione muy bien. Entonces, y yo que te diría, Ignacio, es como esto, a veces es un poquito desilusionante, porque no hay una respuesta certera. Cuando hay en organizaciones como WF, que son grandes con alta musculatura,
podemos tener 5 campañas corriendo al mismo tiempo, porque Chile es muy grande y es muy, a veces poco probable que la misma persona vea todas las campañas les lleguen. De por sí. Hay mucho de caja negra en estas cosas digitales. ¿Qué pasa? Que uno no sabe cómo hacer el algoritmo para llegar a algunas personas y tú puedes decidir si quieres que vea una u otra. Así que, y uno muchas veces las pone a competir las campañas en estas plataformas y la que le va mejor es la que sigue en carrera. De por sí. Cuando son más cosas más análogas, ahí sí yo diría que tienes que, y estás seguro de que todos van a ver todos tus mensajes, ahí sí tienes que tener una consideración de que sean armoniosos, que sea tal vez, y tienes que decir, puede que sean o secuenciales o en paralelo, pues tienes que estar seguros de que si la gente lo va a ver, que no les haga ruido que estén las dos cosas pasando al mismo tiempo. No les haga ruido o no les esté, no se bloqueen o no se aburran de por sí, está haciendo todo. Y eso ya depende de la realidad de la campaña que estén haciendo de por sí. Y dice, ¿cómo se retribuye? Efectivamente, lo primero de todas las campañas de donaciones es agradecer. Punto. Tienes que llegar al agradecimiento cuando son como digitales y que te llega la donación. Hoy por hoy está bastante fácil el que automaticen un correo que le llegue a la gente de por sí, o alguna cosita que cueste una fracción muy chica de lo que estés donando para que quede de recuerdo. Y la gente le gusta, puede ser un pin, una pulsera, una tarjetita, todo eso puede ser. Y lo que tú tienes que ver es que esa retribución cumpla dos objetivos. Uno, que la gente se sienta agradecida. Y segundo, no te coma el margen de lo que te están donando. Realmente, con esas dos, pues tú tienes que hacerlo. Pero lo más importante, yo diría, es como que ojalá tengas alguna manera de seguir llegando y accediendo a esa gente. Para no solamente agradecer, sino seguir informándolo de lo que hizo con esa donación, para que ojalá vuelva y vuelva y siga volviendo. Buenísimas reflexiones ahí. Continúa Sebastián, también está con una pregunta ahí, su mano levantada. Pero muchas gracias, Pía, y muchas gracias, Daniel, también por el taller y por la claridad en las respuestas. Yo me quedé con dos preguntas en relación con el tiempo. La primera es, entendiendo que todo esto es probar y probar, ¿cuánto tiempo es prudente para probar una campaña y ver si hay que replantear quizás la estrategia? ¿Será un mes, serán 6 meses, un año? Más o menos, ¿cuál es como el estándar ahí? Y en la misma línea, ¿cuánto tiempo toma diseñar una campaña de marketing o una campaña también de recaudación de socios? Sí, bueno, como dijiste, va a ser un poco muletilla, muy caso a caso, no hay respuesta correcta. Yo sé que puede ser muy desilusionante, pero yo te diría, nosotros hemos tenido campañas que duran años y campañas que duran un par de meses. Pero yo te diría que en general a una campaña menos de 3 meses no lo hagas de por sí. Porque no le das tiempo al engranaje que se mueva. Tanto a los algoritmos que aprendan, porque aprenden solitos, de por sí, o cuando lo que estás haciendo de que el mensaje realmente llegue a una masa crítica de gente porque te pueda donar, va a tomar tiempo, y hay que darle chance. Yo primero programaría por un par de meses de por sí. La intensidad con la que llegas y cuánto puedas llegar a invertir, si estás usando, por ejemplo, redes sociales en ese tiempo, es lo que tienes que ir calibrando. Pero yo diría que en menos de 3 meses no lo haría, porque el hecho de empezar y arrancar es muy desgastante, tanto para el aprendizaje de la campaña en las plataformas y en el público, se pierde mucha efectividad y mucha eficiencia por eso, pero también el golpe humano de volver a empezar a cada rato, no sigues, simplemente. Así que tómate tu tiempo y relacionado con tu segunda pregunta, una vez más, como siempre lo voy a repetir mucho, es muy caso a caso, pero no temas a invertir mucho tiempo en preparar la campaña. A ver si te puedes demorar al mismo tiempo preparando la campaña lo que dure la campaña, pero piénsenla bien. No tengan miedo de sacarla al final, pero piensen bien de que están seguros que las respuestas que están haciendo estén bien respondidas. Esta pregunta que se hacen, esa que puse al principio, estén bien respondidas y testeadas antes de lanzarla. Yo diría. Para que sea menos desgastante. Porque otra opción que pasa mucho, que es como el lema de los gurús de Silicon Valley, es muévete rápido y rompe cosas, equivócate. Pero yo diría que tienes que tener mucho conocimiento, mucho know-how
y mucha experiencia para que eso rinda fruto. De por sí, a no ser que lo tengas como predecidido de que vas emprendiendo en el tema. Pero todavía soy un poquito más que toda la antigua, que de hecho usa Facebook todavía. Yo creo que todo el tiempo que se invierta previo a, antes de lanzar la ejecución, vale oro, de por sí. Buenísima reflexión. Bueno, y también a veces, claro, no demorarse tanto para lanzarla, pero no hacerlo tan rápido que finalmente sea una pérdida de tiempo ese trabajo. Así que súper interesante ahí lograr ese equilibrio. Benjamín también tiene la mano levantada. Y muchas gracias, Pía. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Súper, genial. Oye, muchas gracias por la presentación. Ya me llevo bastante aprendizaje y reflexiones. Esto ha sido un camino, a mí me ha tocado 5 años en esto, en una fundación en la que me toca llevar. Fue todo un proceso, 4 años sin nada. Recién al quinto se vio algunos frutos. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú también otras fuentes de financiamiento en el contexto en el que Chile hoy día tiene igual un paradigma bastante negativo hacia las fundaciones? Y muy tristemente no por las fundaciones ambientales. Entonces uno le dice fundaciones como, no, corrupción, etcétera. Entonces, claro, el ciudadano más de pie o como de manera más individual ha perdido un poco la credibilidad en el trabajo que hacemos muchas fundaciones. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo también ves tú cuál es tu diagnóstico de otros tipos de fuentes de financiamiento? Digo por eso, por ejemplo, filantropía internacional, en el cual muy tristemente muchas veces Chile no clasifica para, para organizaciones más pequeñas. Esto me comparo, por ejemplo, con organizaciones de Brasil, las cuales son financiadas como al año uno, porque claro, Brasil es mucho más llamativo que Chile, que es un país que ya no es ODA, es un país OCDE, entonces muchas veces no recibimos a pesar de que seamos muy desigual y tengamos iguales de problemas que otros países. O, por ejemplo, financiamiento, aunque a veces somos medio reacios las fundaciones, de sector privado. Entonces, como otro tipo de financiamiento, cooperación internacional, filantropía, etcétera, más allá como del donante, digamos, de la donación de socios, que es más pequeño y a veces incluso más. Puede ser un tipo, pero algo que he aprendido en este camino ha sido siempre intentar de diversificar las fuentes de ingreso. Entonces, quería saber cómo era tu diagnóstico en esas otras índoles. Filantropía, cooperación internacional, sector privado, incluso fondos públicos, que también incluso el panorama no está muy bien. Sí, efectivamente, los últimos años ha sido bastante complejo. El panorama para las fundaciones, especialmente muchas que vivían exclusivamente de fondos públicos, muchas terminaron cerrando por eso. Pero creo que la clave está en lo que tú dices, es diversificar. Efectivamente, muchas fuentes de financiamiento internacional clásicos se cerraron para Chile hace tiempo ya. Como le gusta decir a nuestro director de WF, la filantropía internacional, eh, pública internacional, las donaciones internacionales, le dijeron que a Chile ya era rico, pero nadie le dijo a los chilenos que eran ricos y tenían que empezar a donar ellos. Este, yo sé que cuesta mucho, pero la buena noticia es que no hay 10.000 tipos de fuentes de financiamiento, hay como 5, ¿no? Está lo que tú decías, filantropía internacional de fondos públicos, filantropía internacional de fondos privados, están lo mismo para lo nacional, empresas y gente. Y a eso le puedes agregar fondos propios. Entonces, eh, hay que hacer un trabajo mucho más como, que me imagino que lo has hecho en la tuya, de tablita de ver a cuáles califico y a cuáles puedo llegar más rápido. Hay foros, hay plataformas para acceder a ello. Lo que hacen ustedes en Río Protegido de juntarse de a varios para pasarse la voz, para comunicar qué están haciendo, es esencial. Pero yo diría que si tú ves que están todas muy cuesta arriba, puedes empezar a ver qué cosas se puede hacer la propia fundación para generar sus propios ingresos, para sentar esa base sobre la cual explorar los otros. No sé de lo que haga la fundación más allá de que sea agua dulce, pero tal vez hay algún otro servicio que se pueda hacer, o vender cosas en línea, catálogo, etcétera, que pueda dar una primera base. Pero yo también diría que el efecto de caso fundaciones está empezando a pasar, ya se empieza a normalizar. Muchos fondos regionales que estaban muy cerrados ya tienen como fecha de apertura.
Así que lo que yo haría es estar muy cercano a las instancias o investigar cómo están gastando los ingresos, las cores, ver las partidas presupuestarias y ver qué está desbloqueando, hacer esa revisión. Yo creo que hoy, apertura, por encima, año de elecciones, yo creo que hay harto oportunidades que está pasando que puede, si no las ganan necesariamente hoy, ya tienen un pie en la puerta para aprovecharlas a futuro. Así, básicamente es, como tú bien dijiste, esto es una cosa que no termina nunca, es súper largo, es un esfuerzo constante, pero básicamente hay que saber leer bien el panorama de las opciones y hacer la tablita de qué es la costo-efectividad de meterme en cada una de ellas. Porque si a cuanto más gente le pidas, a más gente tienes que reportarle, más desgaste y te pasas más tiempo llenando planillas que ejecutando. Entonces, todo ese catastro tiene que hacerlo, sería bueno hacer. Es súper difícil sacar el tiempo al día para eso, pero si tienes el lujo de hacerlo, creo que sí tienes la recompensa. Y ahí, bueno, quizás complementando lo que dice Daniel, mucho de la lógica de lo que ha presentado hoy día es también lo que se aplica cuando tú vas a buscar financiamiento a través de grandes, de distintas organizaciones. O sea, tiene que haber un proceso de sensibilización. O sea, muchas de las organizaciones tienen procesos de postulación online, como a través de grants, y uno postula con un montón de organizaciones. Entonces también hay un trabajo, como decía Daniel, previo, que si bien no es uno a uno, aquí estamos hablando de una donación de una organización, probablemente organizaciones más grandes que dan financiamiento a otras organizaciones más pequeñas, pero tienen que saber quién eres. Como es muy distinto si les llegan una cartera de 20 proyectos y de repente dice, oh, esta fundación me suena. Ah, claro, porque hablé con él esa vez. Como hay un proceso también de trabajo previo y sensibilización a ese proceso en sí mismo de postulación que también contribuye a esas relaciones que después tú vas a establecer con un potencial donante, y donante me refiero ya no al donante particular, sino que donante como una organización o una empresa o el Estado, etcétera. En el fondo hay procesos previos que también uno puede ir catalizando. Y la especificidad también, creo que también es algo súper importante. De repente hay proyectos que son muy genéricos, muy grandes y que como que te cuesta entender cómo eso va a nutrir finalmente a la organización y a la persona que está destinando como ese fondo para ese grant, ya sean chicos de 5.000, 10.000 o más grandes, para en el fondo un producto concreto. Entonces también trabajar en esa definición del proyecto en sí mismo ayuda también a ese proceso de postulación. O sea, ok, es un proyecto que tiene plazos definidos, tiene métricas, tiene entregables súper claros. Me es más fácil quizás entrar ahí y pensar en un proceso de donación como institución. Y también dejarles invitados, bueno, no me he cerrado todavía, pero el 4 de septiembre va a haber otra charla que es de estrategias de financiamiento hacia la sostenibilidad financiera y esa capacitación la va a hacer Fundación Simón de Sirene, que tiene un poquito esta narrativa, lo que tú estabas preguntando, y poder abordar estas estrategias de financiamiento con todos estos otros elementos que mencionaba Daniel. Genial, mil gracias a ambos. Súper buenos insights. Eso. Nos quedan unos minutitos, quizás demos 2 preguntas más y vamos cerrando. Mañana es feriado, además, así me imagino todos los días quieren irse para la casa, pero no veo más manitos levantadas. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Parece que no. Entonces, yo le voy a dejar a Daniel. Ay, no, alguien se quiere sumar. No sé. Bueno, yo le quiero dejar una última pregunta a Daniel para ir cerrando y que tiene que ver con las historias. Tú mencionaste que las historias, la gente es con lo que conecta, con lo que los motiva. ¿Tienes de toda tu experiencia y tus años alguna historia de un proceso o de alguna campaña en particular que creas que hayas llamado la atención? Quizás nos puedes contar un poquito si se te viene alguna a la cabeza. Bueno, además del video que no funcionó, que lo Claro. para que lo manden, yo siempre digo, una cosa que nos pasa mucho en WF es de que somos conocidos por el 1% de lo que hacemos. A WF Internacional, de todo el mundo lo conocen por su trabajo con especies. Y eso es una ínfima parte de lo que hace WF, porque hace mucho lobby, hace mucho estudio científico, hace mucho estrategia, pero eso no vende. Entonces, ¿cómo se encapsula todo eso? Es ayuda a tal especie a sobrevivir. Y hay una oficina que es WWF Rumania, que siempre digo que hace trampa, porque tiene como, esto es terrible, pero tiene el producto perfecto, la verdad, porque, como les decía, una de las primeras cosas que la gente dona es hacia niños. Ellos tenían un
orfanato de osos. Y cada oso con su historia de cómo lo encontraron, con la biografía, etcétera, y eso le financiaba el resto de los programas. Es imposible no conectar con un osito huérfano, la verdad. Entonces, ese es como el epítome de lo que uno está buscando. Pero por supuesto, tienes que hacer funcionar el orfanato. Entonces, por eso también tiene que tener éxito también. Así que eso no es una campaña tan específica, pero es un ejemplo muy latente de lo que hace. Incluso sacaron Netflix, un streaming que puedes ver a los osos en el orfanato moviéndose y todo, con la historia de cada uno. Es impresionante. Buenísima, buenísima experiencia y qué bonito entonces irnos y cerrando este conversatorio con un ejemplo súper concreto de lo que nos puede ayudar quizás como para avanzar en estas campañas de financiamiento. Gracias Daniel por compartir este espacio con nosotros, gracias a todos los que se sumaron al día de hoy y gracias también a quienes hicieron las preguntas. Recordarle entonces que tenemos un próximo conversatorio el 4 de septiembre, lo estarán viendo por las redes sociales de la Coalición de Ríos Protegidos. Y recordarles entonces que la coalición es una agrupación de distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades y programas que buscan trabajar por la protección y restauración de los ríos de Chile a distintos niveles, a distintas escalas y a lo largo del territorio de norte a sur. Así que les invitamos también a seguirnos en redes sociales y nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Estén bien, muchas gracias. Invitadísimo a contactarme cuando gusten.